Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Niro, soy profesor de ustedes en la Cátedra de Relaciones Públicas 1 en la Universidad Nacional de La Matanza. Quería antes de empezar una clase, presentarme porque realmente formalmente no nos pudimos presentar. Soy licenciado en Relaciones Públicas, egresé también de la Universidad de La Matanza en el año 2013, hace ya un tiempo. Y bueno, hace ya unos 5 años, y la memoria no me falla, doy clases en relaciones públicas, eh, también en la Universidad de La Matanza y una materia más en la Tecnicatura de Ceremonia de Protocolo. Primero que nada, darle la bienvenida al cuatrimestre y la bienvenida también a la facultad en general, a todos los chicos que inician este año su carrera universitaria. Es un cuatrimestre muy atípico desde de todo lo que pasa, que nosotros ya sabemos, que ustedes ya saben. Así que mi consejo y un poco lo que les voy a decir es, bueno, vamos a tener que poner un poquitito cada uno desde de nuestra parte para poder sacarlo adelante de la mejor manera. Tengan en cuenta que esto va a requerir un esfuerzo extra de su parte, un esfuerzo extra de nuestra parte, pero bueno, la idea es poder sacar esto lo mejor posible. Sin más preámbulo que esto, quisiera charlar dos o tres cositas que fueron surgiendo en los foros, sobre todo, con respecto a algunas dudas sobre la cursada además. En primera instancia, ustedes tienen ya todos los contenidos y trabajos prácticos. La fecha de trabajo práctico de entrega las vamos a ir subiendo. Cuanto estén, ustedes tienen, esa es una fecha límite, la pueden subir a Miel a través del instructivo que está en Miel en el momento que ustedes quieran, antes de la fecha límite. Ese es el único requisito que nosotros le damos. Si ustedes se quieren subir o ingresar al Miel en un horario de poco tráfico, por ejemplo 10, 12 de la noche, porque tienen ese momento para hacerlo y quieren subirlo ahí, no hay ningún problema. Eso por un lado. Con respecto a los contenidos, ustedes van a encontrar un archivo, un PDF que fue, bueno, un poco maltratado del formato por los memes y demás. Seguramente muchos de ustedes lo vieron y demás, se estuvieron divirtiendo un rato con esto. Van a encontrar un programa. Es importante que ustedes lo lean porque el programa tiene todos los contenidos de la bibliografía obligatoria que ustedes tienen. A partir de ese programa se va a hacer la guía. Ustedes después van a encontrar que está toda la materia organizada en módulos. Dice unidad 1, unidad 2, unidad 3. Esas unidades responden a las unidades temáticas del programa. Unidad 1, naturaleza e historia, ya lo vieron. Hay una cantidad de textos específica detallada en el programa. Y esos textos ustedes los van a encontrar en la bibliografía, que también está online para que la descarguen, que son los libros o los apuntes que ustedes deberían o comprarían en el caso de estar cursando presencial. Todo digitalizado. Y bueno, hay algunos libros más en PDF, que hay algunos capítulos específicos que se usan, pero que bueno, ya los tienen disponibles, como para ir leyendo, y el que quiere ir avanzando sobre la bibliografía, perfecto. Después cada unidad, cada módulo, nosotros lo que hicimos fue subir un PDF explicativo sobre esa misma bibliografía. No agrega información no al PDF, más allá de algún ejemplo que utilizamos nosotros para ejemplificar alguna situación específica, sobre todo si es de nuestro país. Es decir, bajar la bibliografía a ejemplos un poco más terrenales, por así decirlo. Y que es un poco el objetivo que siempre tenemos en las clases. Entonces, ¿cuál es por ahí el formato o el orden que deberían seguir? Primero leer el programa. Sobre el programa, ver en qué semana estamos. Si en la primera semana vamos a ver naturaleza e historia. La segunda semana, públicos. Tercera semana, elipse o el proceso de las relaciones públicas. Y así sucesivamente. Y así ustedes pueden ir preparando o leyendo o adelantando o lo que quieran. Los PDF les va a servir posteriormente para que ustedes comprendan mejor la bibliografía. No es que solo se estudia los PDF. La realidad es que ustedes tienen que leer toda la bibliografía obligatoria que está. Los PDF que nosotros subimos en las unidades, en los módulos por unidad temática, son para que les ayude la comprensión de la lectura y puedan ver por ahí qué información es más importante y qué otra no. Sin más, vamos a pasar un poquitito ahora sí a lo que es la clase
o el tema que ahora me toca explicar, que es uno por ahí, es un tema bastante complicado con respecto a lo que vamos a ver, que es la parte de públicos, pero los pensadores críticos. Así que bueno, vamos a pasar a eso. Hola chicos, bueno, un poco el objetivo de este video es explicar básicamente o en líneas generales toda la parte de públicos que van a ver ustedes en la cursada, pero tomando ya la parte de pensamiento crítico o los enfoques críticos de la teoría situacional de los públicos. Antes que nada quiero decirles que ustedes para entender lo que es la teoría situacional de los para entender lo que las teorías críticas, primero necesariamente necesitan haber completado, haber leído o haber visto la clase sobre la teoría situacional de los públicos de James Grunion. Porque todos los pensadores críticos lo que van a hacer es, sobre esta misma teoría, van a hacer un ensayo sobre la misma y van a dar nuevos aportes que se ajustan más al momento y la época en la cual estos pensadores desarrollan sus nuevas teorías. Esto que van a ver ustedes es el que yo voy a ir recorriendo, es un poco el PDF explicativo que armamos y que está subido en el módulo de públicos, donde habla de los públicos críticos específicamente. Bueno, como decíamos, en 1984 James Grunion sienta las bases de la teoría situacional de los públicos, pero bueno, ustedes tienen que entender que nosotros en el contexto de hoy estamos en pleno 2020 y desde 1984 pasaron muchos años que implicaron un montón de cambios en la comunicación, en la forma de comunicar, en las herramientas que utilizamos para comunicar, y necesariamente esos cambios se tienen que ver reflejados en la nueva teoría de públicos o nuevos enfoques para nosotros trabajar con los públicos que van naciendo y que van surgiendo. Una pequeña aclaración antes es ¿qué es el pensamiento crítico? Nosotros tenemos muchas veces el preconcepto o el prejuicio de que una crítica es algo negativo. Sin embargo, el pensamiento crítico es evaluar las verdades absolutas que existen, sobre todo en las ciencias sociales o en lo social, y pensar a ver si eso se ajusta realmente a la realidad. Como el pensamiento crítico lo que va a buscar es ver estas afirmaciones y hacer una nueva visión sobre esto si es que es necesario hacerlo. La teoría situacional de los públicos es un poco, en realidad no un poco, sino que es el paradigma dominante de las relaciones públicas, es la principal teoría, la escuela de Maryland, la visión directiva. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto se escribió en 1984, lo desarrolló Grunion, y en Estados Unidos. Y desde ese momento han surgido nuevas teorías, lógicamente, porque la realidad en la cual se escribió la teoría situacional de los públicos, pensada también para un sector que claramente es el sector de las empresas, y deja por fuera, por ejemplo, las ONG, los organismos estatales y demás, que también necesitan comunicar, que también necesitan saber de públicos, no se termina de ajustar a todas las realidades. Entonces, en la década del 90, surge en la década del 90 y principio de la década del 2000-2010, surgen nuevos pensadores y nuevas teorías de los públicos, que van a complementar o van a sumar a la teoría situacional de los públicos. Ustedes lo que tienen es un compendio que hace el autor González Míguez, y ahí van a encontrar diferentes autores y diferentes enfoques sobre la teoría situacional. Y los nuevos enfoques, obviamente, de los públicos. ¿Cuáles son las principales críticas que se le hace a la teoría situacional de los públicos? Bueno, acá nosotros marcamos tres específicas. Una de las críticas principales que se le hace a la visión directiva es que está anclado en una perspectiva de superioridad de la organización y orientar el beneficio económico en detrimento de los públicos. El público existe solo si existe para la organización. Y acá una aclaración es, vale recordar la definición de lo público de Grunion. Recuerden que en las 4 segmentaciones o los tipos de público que selecciona James Grunion, que realiza James Grunion,
El no público, ese público del cual no me afecta y yo no lo voy a afectar, no existe. Bueno, estos pensadores críticos, o una de las principales corrientes críticas es: el público no existe solo si está para la organización, sino que existe en sí. Es algo que ya está formado o que se puede llegar a formar en cualquier momento. Entonces, la categoría de no público no es correcta. Y vamos a ver después, más adelante, por qué se hace esta crítica. Después dice: está anclada en la superioridad de la organización y orientar beneficio económico. Esto es lógico, teniendo en cuenta que la visión directiva o la teoría situacional de los públicos nace en la década del 80, donde había un pleno auge de lo que fue llamado el neoliberalismo económico, en el cual lo que se buscaba siempre era maximizar el beneficio de la organización a cualquier costo, sin tener en cuenta, por ejemplo, ninguna implicación ética, un montón de etcétera, sino que solamente cumplir la ley y en base al cumplimiento de la ley lograr los mayores beneficios posibles. Obviamente, las nuevas teorías y también las nuevas corrientes sociales, muy ancladas también en lo que es, ya se habla más de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial, se habla de la relación que tiene que tener una organización con el medio ambiente, que tiene que ser equilibrada y demás. Este punto de superioridad de la organización por sobre el resto de la sociedad queda un poco descartado. Piensen que nosotros estamos viviendo en sociedades más horizontales, sí, horizontal en el sentido de que no hay diferencias de estamentos entre una organización y una persona. Otro de los puntos dice: bueno, no atiende a los públicos inactivos, que recuerden también, Gruning realiza la teoría situacional de los públicos porque él lo que busca es la eficiencia a la hora de aplicar los procesos de organizaciones públicas. Entonces, en esa eficiencia él hace un análisis lógico de decir: bueno, el público latente y el no público, a mí no sé si me va a hacer redituable trabajar. Entonces él va a decir: bueno, nos vamos a enfocar solamente en el público informado y en segunda instancia en el público activo. Bueno, esta es otra de las críticas que hacen los pensadores, los pensadores críticos, porque bueno, dice, hay que atender justamente este tipo de públicos, son los denominados inactivos. Y después, y también otra de las críticas y de la falencia que tiene la teoría situacional de los públicos, que no habla en ningún momento de comunicación. Entonces, se termina limitando a ese análisis de la conducta que realiza en base a las variables, pero no te dice específicamente, bueno, ¿cómo voy a influir yo a ese público? Fíjense que dice, bueno, no abre el juego a lo que sería la semiótica, la comunicación, la sociología y demás, que a nosotros nos va a permitir entender cómo trabajar con este grupo de personas que se terminan denominando, que terminan formando los públicos. A todo esto es lo que vienen los pensadores críticos a ayudar a hacer su aporte teórico a esta situación. Existen diferentes corrientes de pensamiento crítico. Acá nosotros por ahí seleccionamos 5 que son las que aparecen en el texto de Mies, y ustedes van a encontrar en negrita esa corriente teórica y esfera pública, que son específicamente las que nosotros nos vamos a enfocar y vamos a explicar bien, porque creemos que son las más interesantes y las que más se han desarrollado. La corriente retórica se centra en la organización como oradora, centra su atención sobre la comunicación y sus mensajes como vía de transformación cultural, algo que Gruning deja de lado. Era un poco la tercera crítica que nosotros marcábamos antes. Digo, yo te explico, o lo que hace Gruning es explicar la formación de los públicos, hacer esa clasificación, hablar de los vínculos y demás. Ahora, ¿cómo trabajo yo desde las relaciones públicas y la comunicación esos vínculos y con esos públicos? Bueno, la corriente retórica va a tomar cosas, como todas, va a tomar cosas de la teoría situacional y le va a agregar la explicación a cómo se debe trabajar con los públicos. Bueno, después hay una corriente de pensamiento crítico que va desde la comunidad, desde el postmodernismo y la reflexiva, que eso la dejamos para que obviamente se introduzcan en ella, la lean, pero preferimos
tomar la retórica y la esfera pública, que es el quinto ítem, donde explica justamente desde la esfera pública que la dimensión organizacional no alcanza, falta la dimensión social, y casi se hace un nuevo concepto de públicos específicos de esfera pública. ¿Qué quiere decir esto? Desde la esfera pública se centra muchísimo en lo que son las organizaciones del tercer sector y las organizaciones gubernamentales. Y también está muy marcado en este pensamiento de la horizontalidad de la sociedad, que lo que nos va a explicar es una sociedad más de iguales, donde no hay, donde la organización no está por encima de la sociedad, sino que está al mismo nivel, y que obviamente desde la esfera pública, desde lo público, no podemos hablar de no público, por ejemplo. Pero bueno, es algo que vamos a ir desarrollando más en profundidad ahora en esta clase. Bueno, la teoría desde la corriente retórica la más interesante que nosotros encontramos es la de Novo Narrans, que desarrolla Gabriel Vázquez. Obviamente la expresión es latín y significa el ser humano, intenta mostrar al ser humano como un narrador de historias. ¿Qué va a decir? Que bueno, la humanidad crea su sentido a través de los diferentes relatos. Para que algo exista tiene que ser comunicado. Y eso implica no solo a un emisor, sino que implica receptores que comprendan ese relato. Es decir, yo ahora estoy, en este preciso momento, estoy haciendo o generando una explicación, un video para que ustedes lo tomen y lo comprendan. Descontextualizado este video, probablemente otras personas van a ver y no lo van a comprender, salvo que entiendan de qué estamos hablando, por qué y demás. Y al hacer este video que ustedes van a descargar o van a ver, nosotros estamos creando una realidad que es un poquito lo que dice crear una realidad para el grupo que lo compartió, que es el de esto de la interacción virtual o de la clase virtual, por así decirlo. Esto es lo que quiere decir Gabriel Vázquez cuando dice, bueno, el ser humano es un contador social de historias, es decir, se genera una realidad a partir de la historia, y para que una historia exista, tiene que haber alguien que la cuente y alguien que la escuche. Ese es el punto, digamos por así decirlo, la piedra fundamental desde donde se va a elegir y desde donde va a analizar los públicos Vázquez. Un poquito de lo que hablábamos, una realidad se crea a partir de relatos, comunicación y su dinámica es vital para entender todas las relaciones sociales. Esto atraviesa a los grupos humanos, incluidos los públicos. Entonces dice, bueno, para entender a los públicos, tenemos que sí o sí entender esta dinámica comunicativa que se termina dando a nivel público, organización y personas también. Bueno, ¿cómo explicar justamente esta dinámica comunicativa? Vázquez, obviamente, ya dijimos, toma la teoría situacional de los públicos y piensa justamente que falta la pata comunicativa, o la parte que habla de la comunicación y explica cómo comunicarnos con los públicos y demás. Lo que va a hacer es decir, bueno, ¿cómo explico yo la formación de un público? Y para eso lo que va a tomar es la teoría que desarrolla Borman sobre la convergencia simbólica. Borman va a explicar que la aparición de una conciencia de grupo se da a través de fantasías o temas de fantasía que son interpretaciones creativas y compartidas de eventos que satisfacen una necesidad psicológica o retórica de un grupo. Vamos despacio sobre esto. Primer punto clave que nosotros tenemos es decir conciencia de grupo. ¿Qué implica una conciencia de grupo? Que nosotros tenemos cosas en común con distintas personas. Por eso usted dice emociones, motivos, significados compartidos. Esto baja ya desde el idioma y empezamos a tener ciertas similitudes o ciertas formas de construir el mundo. Se da a través de temas de fantasía que son interpretaciones creativas y compartidas de eventos. ¿Qué es el tema de fantasía? Es lo que a nosotros nos va a terminar uniendo. Siempre suele ser siempre es algo intangible,
por eso justamente también es simbólico. Y el evento es un evento, por así decirlo, fundacional. Y acá el tema de fantasía, piénsenlo a cualquier sensación o cualquier grupo que ustedes pertenezcan. Por ejemplo, ustedes probablemente sean hinchas de algún cuadro de fútbol. Ese cuadro tiene colores, tiene una historia detrás, no sé, tiene una forma de ver el juego, en este caso sería el fútbol. Todo eso elige el tema de fantasía. Y les va a dar ciertas cosas para interpretar distintas formas, la realidad de distintas formas. A ver, el cuadro de fútbol pueden ser desde sus consumos, es decir, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que es vegetariana, que una persona que es vegana, o una persona que decide seguir consumiendo carne. Entonces, esos son los temas de fantasía que unen a las distintas personas. Y la conciencia de grupo, que genera emociones, motivos y significados compartidos, termina generando esos valores. Todos los hinchas de Estudiantes de La Plata siguen a una escuela específica de fútbol, entienden el fútbol de una manera. Todos los vegetarianos entienden que la alimentación debe ser de cierta manera, entienden que la ganadería, por así decirlo, está mal, o es algo que es cruel, abusivo. Todos esos, etcétera, les va a generar ese tema de fantasía específico y los va a configurar como un público. A partir de eso, cada persona individualmente va a generar una conciencia y va a decir, ya tiene un sentido de pertenencia a un grupo. Hasta acá creo que vamos. Si no llegan a entender alguna parte y demás, recuerden que tienen abiertos los foros para ir preguntando y nosotros podemos ahí por escrito, por ahí sentar una respuesta que les quede un poco más clara. A partir de esto, Vázquez va a generar una nueva definición de públicos. Recuerden que la definición de público que hace Gruning es conjunto o grupo de personas que enfrentan o comparten una situación en común y deciden hacer algo al respecto. Eso era más o menos lo que dice o lo que Gruning toma como público. Acá fíjense que hay cosas similares. Vázquez va a decir que un público es un conjunto de individuos que han creado, levantado y sostenido una conciencia de grupo en torno a una situación problemática o comunidades retóricas que emergen a través de la interacción comunicativa, desarrollando una conciencia de grupo. Conjunto de individuos que desarrollan una conciencia de grupo. Esa conciencia de grupo muchas veces implica justamente la comunidad retórica, es decir, se comunican de cierta forma, entienden la realidad de cierta forma. Y hoy emergen a través de la interacción comunicativa, es decir, que obviamente los públicos que desde este concepto están conectados de alguna manera. Para que haya un público, tiene que haber conciencia de grupo. Y recuerden, volviendo acá, para que haya conciencia de grupo, tiene que haber un tema de fantasía que permita cohesionar esa conciencia de grupo. Hasta acá creo que vamos bien. Si no, me enteraré en el foro en algunos días. Acá hay algo importante de la teoría que también es algo que un poquito lo que le falta a Gruning a la hora cuando desarrolla su propia teoría de los públicos. Gruning analizaba al público desde sus variables psicosociológicas en torno a un tema y cómo se iba a comportar. ¿Qué quiere decir esto? La teoría situacional de los públicos, si ustedes la piensan, es dinámica en cuanto a la reacción del público. Es decir, el público se da cuenta del problema, decide informarse, decide enfrentarlo o no. Ahí entran a jugar las variables que desarrolla Gruning. En cambio, Vázquez lo que va a decir desde esta perspectiva es que hay que analizar a su público desde su naturaleza dinámica y comunicativa. ¿Qué quiere decir? A través de pensar cuál es la conciencia de grupo que fueron desarrollando, pensar cuál es el tema de fantasía que los une como públicos, que los une en un mismo público. Y para entender esto dice, hay ciertos puntos claves de la teoría. Primero, la convergencia simbólica, que explica la comunicación humana
asumiendo al individuo como un contador social de historias, que comparten fantasías para construir una conciencia de grupo y crear esa realidad simbólica. Los públicos, que son conjuntos de individuos. Fíjense que en la definición también habla de individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo no subleva tampoco su raciocinio a lo que haga el grupo. Esto es algo que vale la pena aclarar, pero tal vez en otras materias, ya sea psicología o psicología institucional, les va a terminar de cerrar porque justamente se habla de individuos y no de una situación multiindividual cuando se habla de públicos. Pero bueno, lo verán en otra materia. No quiero generarles alguna confusión en este momento. Los públicos, conjunto de individuos, se forman en torno a una realidad simbólica que construyen a través del tema de fantasía, que era un poquito lo que hablábamos. Y el vínculo justamente de la organización con sus públicos se da de la misma manera, intercambiando mensajes que creen una realidad simbólica. Entonces es completamente fundamental identificar el tema de fantasía que va a comunicar a la organización con sus públicos. Es necesario entonces entender la naturaleza dinámica y comunicativa de los grupos para comprender el proceso que un individuo se convierte en público. ¿Por qué es fundamental esto? Porque es a mí lo que me va a permitir después, una vez que entendí, es o construir ese tema de fantasía, o trabajar, mejor dicho, sobre ese tema de fantasía, ver de qué manera me voy a comunicar, cómo voy a elaborar mi mensaje. Esa información que me da o cómo se forma la conciencia de ese grupo me va a permitir a mí desarrollar las herramientas comunicativas que creo pertinentes. Y acá dice, bueno, la unión justamente que se tiene que dar entre lo que es la convergencia simbólica y la teoría situacional. Si el análisis de la realidad simbólica compartida de una organización y un público se unen a las variables de la teoría situacional, es posible identificar a los públicos relevantes de una organización y encontrar los datos apropiados para diseñar los contenidos de los mensajes para un público particular, que es un poco lo que estuve hablando antes de llegar a la diapositiva esta. Me permite a mí, al entender la realidad simbólica que me une a organización como público, me permite a mí pensar ese tema de fantasía y a partir del tema de fantasía generar mi mensaje. Construcción del mensaje para influir en el comportamiento, desde la comunicación, la teoría situacional, elijo el método, elijo el mensaje y a partir de ese mensaje que yo envié voy a ver si puedo modificar el comportamiento del público de la manera que yo quiero. El tema de fantasía que genera conciencia de grupo se interpreta como el vínculo, recuerden la definición de vínculo de Bruning, entre organización y públicos. Y el comportamiento lo determina si son públicos activos, latentes, informados o no públicos. Acá Vázquez toma la dimensión del comportamiento que desarrolla Bruning y la trabaja. Y él sigue abonando la teoría de no público, porque él, obviamente, el concepto de no público está directamente asociado a la cantidad finita que uno tiene de recursos a la hora de trabajar y que dice, bueno, no puedo trabajar con todas las personas que existen o con todos mis potenciales públicos que pueden llegar a existir. Una cuestión de elección administrativa para ser más eficientes, por así decirlo. Entonces, una vez que yo identifiqué el tema de fantasía, identifiqué los públicos que yo tengo y demás, a mí lo que me va a permitir es microsegmentar y clasificar. ¿Qué quiere decir microsegmentar? Que yo voy a trabajar de manera casi individual con todos mis públicos, generando mensajes específicos para ellos. Dice, una vez clasificados, hay que identificar el tema de fantasía, organización, públicos para trabajar los vínculos de manera casi individual. Saber que es probable que un público busque y procese información. Eso es de igual forma en la teoría situacional de los públicos. El público es una situación multiindividual en la que participan los individuos creando y sosteniendo una conciencia colectiva. Volvemos a lo que ya charlamos antes, justamente porque Vázquez habla de individuos que forman, conjunto de individuos que forman un público. Y acá sí es fundamental el papel de la comunicación, que es algo que
James Gruning no toma en cuenta. En esta perspectiva, obviamente, si nosotros estuvimos hablando de mensaje, estuvimos hablando de vínculos, estuvimos hablando de fantasía, de historia, y obviamente de relato justamente, en esta perspectiva las relaciones públicas, que siempre trabajan en vínculos públicos y organización, son el intercambio de mensajes en forma de historias entre la organización y sus públicos. Esa historia, ese relato, es el que conformará la relación organización-público. Esto está íntimamente ligado con cómo percibe Vázquez al ser humano, o la teoría que abona Vázquez al ser humano como un contador social de historias, que a partir de esas historias se generan los vínculos entre las personas. Y dice, bueno, de la misma forma funciona entre un público y una organización, entre los públicos y la organización. Entonces, yo como comunicador, como relacionista público de esa organización, tengo que trabajar el vínculo público-organización generando esa historia en común a través del tema de fantasía, generar esa convergencia simbólica, generar esa historia en común para poder influir a los públicos y llevarlos básicamente al lugar que quiero, es decir, que la relación o el vínculo que tengan sea completamente positivo para con mi organización. Para bajarlo a un punto más práctico y ustedes lo puedan entender, nosotros elaboramos un pequeño caso práctico, por así decirlo, un ejemplo. Dice: una organización de la industria del plástico se instala en una nueva comunidad. Entre sus públicos, ya los tiene identificados, caracteriza a jóvenes de entre 18 y 25 años que los podría denominar ambientalistas, es decir, personas preocupadas por el medio ambiente. El vínculo a construir entre la organización y este grupo se debe generar a partir de un tema de fantasía en común, y mi mensaje a enviar debe ser acorde a los valores de este grupo / público. Acá estamos diciendo, hay un conjunto de individuos que han levantado y sostenido una conciencia de grupo y que lo podemos denominar ambientalistas. Los valores y las creencias que ellos tienen van desde el respeto del medio ambiente por sobre todas las cosas, una vida verde, sana, o sea, las características que tienen las personas que defienden o que son activistas del medio ambiente. Yo como industria o como cualquier tipo de organización tengo que generar a partir de eso mensajes específicos que sean positivos para los ambientalistas. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué y cómo debo comunicar? El qué es el mensaje que voy a elegir, en este caso debería transmitir valores acordes al ambientalismo. Políticas de reciclaje de la organización, por ejemplo, política de poco consumo energético, política, no sé, tengo en mi planta y, bueno, no sé, genero cultivos orgánicos que hacen mis empleados, todo lo que uno podría denominar, bueno, es una organización sostenible desde lo medioambiental, separo residuos, etc. Esos mensajes van a ser claves para un grupo de ambientalistas. Y el cómo lo tengo que investigar, conocer esa conciencia de grupo, ese público, qué términos usa, qué los representa. A ver, en ese punto dice, me comunico con ellos de forma técnica o en un lenguaje más coloquial. Probablemente, obviamente previa investigación, esto nos lo va a dar el dato que nosotros tenemos, sea más apropiado un lenguaje más coloquial. Y acá dice, bueno, si el público en cambio son profesionales de la industria con conocimiento específico, el lenguaje técnico es el más apropiado. Acá no es tan difícil de entender, es decir, como organización yo tengo que adaptar mi mensaje para que el público me comprenda. Entonces, y para que el público también empatice conmigo y generar ese vínculo positivo que yo quiero. Si yo hablo en términos técnicos a un público general que no los maneja, mi mensaje va a quedar trunco. Si le hablo en un lenguaje coloquial a un grupo técnico que está esperando que el mensaje sea técnico, mi mensaje va a quedar trunco. Entonces, elegir cómo debo comunicar esto es fundamental. Bueno, ¿cuáles son los términos que se usan? ¿Cuál es la forma de comunicar más apropiada?
Todas esas preguntas hay que hacerse a la hora de generar, no sé, una campaña de comunicación específica para esto. Entonces, hasta acá es lo que nosotros vamos a ver de Homo narrans. Esta es una teoría que es prácticamente, nosotros decimos, es prima hermana o hermana de lo que se llama storytelling en el marketing, porque piensa más o menos lo mismo, en la generación de una historia a partir de la cual yo voy a construir el vínculo organización y públicos. No hay mucho más que entender, por lo menos en esta parte de la cursada. Obviamente ustedes la van a ir viendo en otras materias, van a ir profundizando eso, pero esto es lo que nosotros queremos que en este momento les quede. Bueno, la definición de públicos, definición de relaciones públicas desde esta óptica, cómo se genera un público, qué es la convergencia simbólica, todos estos conceptos claves que están volcados acá en el PDF. Y bueno, la idea de la clase es profundizar esto y que ustedes obviamente van a tener que reforzar con la bibliografía que tienen online. Cambiando un poquitito de tema, siempre obviamente en el pensamiento crítico de las teorías críticas de los públicos, pensadores críticos, vamos a la teoría que nosotros seleccionamos de la esfera pública. Esta es desarrollada por Chainemet. Y acá lo que va a hacer es una clasificación de los públicos, los procesos de poder en la esfera pública. Chainemet se centra específicamente, digamos, en la comunicación que sería gubernamental, dejando tal vez un poco de lado lo que es las organizaciones privadas. Chainemet parte de una base clara a la hora de desarrollar su teoría de público. El planteo de trabajar con los públicos clave, o los que selecciona Gruny como clave, es válido para organizaciones con tiempo y recursos limitados, pero no para quienes trabajan en el ámbito público. En la esfera pública no se puede dejar de lado a ningún público, incluso los pasivos. Hay que trabajar y promover la comunicación y el diálogo. Un punto acá. Esto está pensado, por ejemplo, para organismos gubernamentales. Yo como gobierno no puedo decir que tengo no públicos o públicos pasivos, porque en teoría, los gobiernos, representantes del Estado o organismos del Estado tienen que trabajar por todos por igual. Entonces, el concepto de no público o de público latente lo tenemos que dejar de lado, sí o sí. No existen los públicos pasivos para el gobierno, por lo menos no debería existir. Y justamente a partir de esto hay que redefinir a los públicos, ya que no solo obviamente surgen a partir de una problemática, como dice Gruning, recuerden, detecta un problema o enfrenta el problema y no lo detecta, es público latente. Si detecta el problema pasa a ser informado, sino que los públicos se forman de otra manera. Existen antes de que haya un estímulo que los cree, a diferencia de lo que piensa Gruning. Siempre Gruning marcado en el ámbito privado sobre todo, y Chainemet ya pensando específicamente desde la esfera pública. Entonces, ¿cómo es el público o cómo se forma? Chainemet lo que va a decir es: el público es un espacio o lugar político en el que los individuos intercambian recursos materiales, producen y reproducen discursos para transformar la realidad social o mantener el status quo. El público no solo es emisor y receptor, sino productor y reproductor crítico del discurso que se forman en función de diversas condiciones históricas. Vamos a desmembrar un poquitito esta definición. Primero que nada, ya el público no surge a partir de una reacción ante un tema o problema, sino que el público está todo el tiempo en acción sobre los temas que se discuten en la esfera pública. El público no es pasivo, sino que lo que va a hacer siempre es participar de ese debate, y lo que va a buscar es transformar la realidad social, es decir, la sociedad tal como se percibe, o mantener todo como está, que es cuando se habla del status quo. El status quo significa, por si no lo saben, igualmente lo pueden buscar en internet, es una definición sencilla, quienes quieren mantener el status quo es quienes quieren mantener el orden social tal como está establecido.
Y acá lo saca de la condición pasiva, sino que dice no solo que emite y obviamente recepciona los distintos discursos o las realidades sociales, sino que también la produce y la reproduce de forma crítica. Y la formación de los públicos no es de un día para otro, de un momento para otro, sino que es a través de ciertas condiciones históricas que vamos a ver ahora. Las condiciones históricas en que se forma un público. Primero que nada, va a decir la dependencia de los recursos. Dice, bueno, grado en que un público depende de otros públicos para acceder a comunicar sobre su causa a la esfera pública. La esfera pública es donde se dirimen todos los asuntos públicos o sociales que una sociedad, valga la redundancia, va a discutir y que en definitiva de esa discusión van a ser el nuevo ordenamiento social. Si ustedes quieren ver una discusión social que se dio fuertemente en la esfera pública, piensen por ejemplo en el debate que se dio a partir de la despenalización del aborto. Eso fue, ahora lo vamos a ir ejemplificando un poquito acá en la teoría, pero eso fue específico, es decir, para que piensen, bueno, la arena en definitiva de ese debate es la esfera pública, medio de comunicación, congreso, la calle, por así decirlo, claustros universitarios, escuelas secundarias, es decir, todo eso conforma la esfera pública, que es en definitiva donde nosotros expresamos nuestras opiniones. Y bueno, la dependencia de los recursos es la posibilidad que yo tengo de llevar mi discurso hacia más personas. Vamos hasta acá. Es decir, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de acceder fácilmente a los medios de comunicación, quiere decir que tengo un grado de acceso a los recursos alto y que no dependo de otros grupos para llevar mensaje. Entonces soy un público, o el formato, una de las condiciones históricas que tengo es un acceso a comunicar mi mensaje. El otro punto es la conexión discursiva. Es el grado en que un público comparte con otro un discurso y que nos genera obviamente un potencial de negociación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos diferentes formas o compartimos diferentes cosas, términos sociales, ordenamientos sociales y demás, diferentes discursos. Obviamente ese ordenamiento se materializa en un discurso que yo voy a sostener. La conexión discursiva es el grado en el cual yo puedo tener puntos de contacto con los paradigmas dominantes o con los discursos dominantes, mejor dicho, y a partir de esos puntos de contacto voy a ver si puedo negociar, o una negociación implica ganar algo a cambio de otra cosa, sobre mi propio discurso. Entonces, a mayor conexión discursiva, mayor poder de negociación y mayor capacidad de influir o de llevar adelante o de preponderar mi discurso dentro de la esfera pública. Y el otro punto es la legitimidad, que lo da el estatus social, económico y político de un público, que le da derecho a establecer su discurso y ocupar un rol en la comunidad. Y la legitimidad, es decir, la termina siempre otorgando la sociedad o el otro. ¿Qué es la legitimidad? Cuando hablamos de estatus y demás, nos da credibilidad en definitiva. Es decir, por ejemplo, en un rol, un grupo o un tipo de público que es que tiene, digamos, un discurso más legitimado, por ejemplo, en este momento para hablar de pandemia o hablar del coronavirus y demás, es la comunidad científica médica. ¿Por qué? Porque justamente tiene un estatus social que se lo otorgamos nosotros a partir del conocimiento que ellos tienen y que está validado por distintas instituciones, y que decimos, bueno, si lo dice un médico o alguien que se dedica a la epidemiología y demás, nosotros le tendemos a otorgar un mayor valor a la opinión de, por ejemplo, un relacionista público, que yo no sé nada de epidemias. Entonces esa legitimidad es superior. Entonces, si la Cámara de Médicos de Argentina emite un comunicado que dice, bueno, hay que quedarse en casa para combatir la pandemia, esa legitimidad de ese comunicado va a ser superior a si el Consejo Profesional de Relaciones Públicas emite el mismo comunicado. Bueno, estas son las tres condiciones por las que se forman los públicos.
Obviamente con estas nuevas condiciones, distintas a lo que plantea Gruning, de que los públicos se forman en base a una situación problemática, surgen nuevos tipos de públicos. Y acaba de decir hay primero, en primera instancia un público restringido, en inglés circumscribed public, disculpen mi inglés, que es un grupo de individuos que depende mucho de otros recursos, de otros públicos, para obtener recursos. La conexión discursiva con discursos dominantes es baja y su legitimidad depende de otros. Este público, justamente su nombre dice que está restringido, tiene muy poca posibilidad de acceder a donde se dirimen los problemas dentro de la esfera pública, o a la esfera pública, definitivamente. Este es, en líneas generales, si nosotros tenemos que segmentar la sociedad en base a esto, serían las personas que están en los extremos, o que son los extremos, mejor dicho, no, es decir, quienes son los excluidos, por así decirlo. Fíjense que dice, bueno, no tiene acceso a los recursos, la conexión discursiva con los discursos dominantes baja, es decir, son personas que sus puntos de vista no suelen tener puntos en común con la gran mayoría de la sociedad, y la legitimidad depende de otros espacios que en definitiva lo que van a hacer es utilizar a estos públicos restringidos para su propio beneficio. Hasta acá vamos. Bueno, hay otro público que es el público convencido, que es el que está de acuerdo con el status quo, es el que lo quiere mantener, es decir, la sociedad funciona de esta manera, el discurso dominante es este, y yo estoy de acuerdo con esto. Obviamente la conexión discursiva con el discurso dominante es alto, porque son los voceros, y rara vez se le discute la legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la opinión, por así decirlo, entre comillas, mayoritaria, o quienes en la esfera pública dan apariencia de que manejan el discurso dominante de ese momento. Después, la contracara del público cooptado o convencido es el público crítico. Este sí lo puedo decir, critical public, es muy más sencillo de pronunciar. El público crítico obviamente va a enfrentar al público cooptado, porque justamente lo que quiere es modificar el status quo de la sociedad, y va a competir por los recursos directamente y va a buscar ganar la legitimidad de ese en la esfera pública. Y el último que va a decir que va a desarrollar Chainemet es el público astuto o engañoso, circumventing public. Dice, es similar al público crítico por su resistencia al poder, depende de los recursos de otros y tienen dificultad para representarse a sí mismo en la esfera pública. Y obviamente por esta razón, esta dificultad de representación propia, es que es difícil que sean legitimados. Y dependen muchas veces del apoyo del público crítico. Y la relación con el público convencido y restringido es baja, ya que es considerado peligroso. Este es el público que siempre cuesta, por así decirlo, catalogarlo, o cuesta ver en qué lugar está. Ahora bien, vamos a pensar la teoría esta de forma crítica, de forma práctica, perdón. Esta teoría, al darse en la esfera pública, se puede ver en distintas discusiones, pero las elecciones que existen, por lo menos acá en nuestro país, muchas veces nos dejan muy en claro estos cuatro públicos que pugnan todo el tiempo en la esfera pública por ser el discurso dominante. Nosotros vamos a tener un público cooptado, que son quienes apoyan, en este caso, al partido gobernante. A ver, si no quieren pensar en la elección del año pasado, piensen en la anterior. Votantes del principal partido opositor, en este caso la famosa grieta, que van a tratar de cambiar el status quo. ¿Cuál es la famosa grieta? Bueno, partido dominante, le quieren poner Cambiemos, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Juntos por el Cambio. Y del otro lado, estos dos van a ir alterándose, en un momento van a ser críticos, de acuerdo a lo que pasa en la elección, que es un poco la síntesis de este enfrentamiento constante que existe.
van a pasar a ser o convencido o van a ir al lado crítico. Por eso también esta teoría es dinámica, lo que hoy está aceptado, mañana no. Las terceras vías, que podrían ser consideradas los representantes del público astuto, en una elección fue Sergio Massa, en esta última podría considerarse fue Roberto Labaña. Y después los outsiders, que es lo que nosotros decíamos, el público circunscripto, circunscripto no, circunventing no significa eso, o no debería, o no, creo que no significa eso, que es el público astuto o engañoso. Suelen estar en los extremos, muestran al público más, perdón, volvemos hacia atrás, me equivoqué yo, sí, era el circumventing public, el público restringido, que es justamente, bueno, suelen estar en los extremos y muestran al público más restringido. Y acá nosotros lo podemos representar tanto en la extrema izquierda, en este caso era Nicolás del Caño, y como en la extrema derecha, que podríamos decir Gómez Centurión. Fíjense que los discursos de estos públicos, de estos outsiders y demás, volviendo a lo mismo cuando nosotros decíamos público restringido, grupo de individuos que depende mucho de otros para obtener recursos, y la conexión con los discursos dominantes es baja. Y la legitimidad también se la dan otros. Fíjense cómo estos outsiders muchas veces levantan banderas que son lógicas, pero que si a uno de los dos puntos, es decir, al público crítico principal y al público cooptado, no le interesan por algo, esos mensajes no llegan a la esfera pública. Es decir, si el público crítico lo necesita para visualizar, por ejemplo, al partido de izquierda, una posición un poco más reacia sobre lo que sucede con los trabajadores, esos representantes van a aparecer a los medios. Ahora después, cuando el público crítico le dejó de interesar ese tema, esos representantes desaparecen. Y lo mismo sucede del otro lado, con el público cooptado. Cuando me interesa llevar un punto que apoye en definitiva, el discurso que yo quiero que sea el dominante en la sociedad, voy a valerme de estos representantes de distintos públicos restringidos. O ejemplos hay un montón, es decir, cuando por ejemplo hay una represión, se suele llevar a los representantes de los partidos más de izquierda. Bueno, este tipo de ejemplos en las elecciones se dejan ver muy bien. Por eso nosotros lo pensamos de este lado. Pero también se da, por ejemplo, en debates públicos que nos atraviesen y que no necesariamente son las elecciones. En este caso, está muy fresco el recuerdo del debate del aborto. Fíjense, había gente a favor, gente en contra. O acá no había un público, por ahí así decirlo, astuto o engañoso que buscaba desde ese tema introducir otros temas. Y después había públicos restringidos que no tenían el espacio en los medios y que era difícil de visualizar. La misma discusión se dio, por ejemplo, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, en los 80 cuando fue el tema del divorcio y demás. Cada vez que se modificó el status quo de la sociedad argentina, empezó a trabajar esta dinámica, o se empezó a visualizar, mejor dicho. ¿Qué pasa entonces? El discurso más legitimado desde lo social, el que más conexión discursiva tiene con ese momento histórico, y esto es fundamental. ¿Por qué decimos en ese momento? Porque la historia y las sociedades son dinámicas, y lo que hoy es aceptado, mañana no. Y quien mejor aprovecha los recursos es el que representa, en definitiva, el ganador de la elección. Como siempre, el discurso dominante va alterándose por épocas, y lo que antes fue instituido pasa a ser instituyente y viceversa, tal como expresa el autor en su definición de públicos. Recuerda que decía productores y reproductores del mensaje de forma crítica, crean y co-crean. Un proceso electoral deja ver claramente, bueno, y un poco lo que estuvimos charlando, era también cómo se da esto en el espacio público. Entonces, si no quedó claro, volvemos a lo mismo, tienen abierto el espacio del foro para ir preguntando, pero bueno, es interesante que vean esto y que piensen también el proceso de formación y cómo todos los públicos todo el tiempo van interactuando en busca de algo.
Bueno, una de las críticas específicas también es la reivindicación, por así decirlo, de los públicos pasivos. Al menos en la esfera pública, donde la formación de los públicos se da como un proceso político, la comunicación es una práctica de poder y es necesario entonces tener en cuenta las opiniones informales. Entonces, las opiniones informales que no están, justamente, no sé, no hay una comisión de personas o ciudadanos que expresen su sentimiento o su opinión sobre algunos puntos porque no están enmarcados o no hay algo que los contenga, terminan siendo un poco estos públicos pasivos, pero bueno, hay que tenerlo para trabajar dentro de la esfera pública, hay que empezar a verlo o verlos siempre, por así decirlo. ¿No? En esta reivindicación de los públicos pasivos se dejó ver muy bien con la irrupción justamente de las distintas redes sociales, donde cualquier persona hoy por hoy puede participar de la discusión pública, si así lo quisiera. Entonces, a partir de eso, empezar a ver qué es lo que sucede con ese tipo de opiniones. Volvemos a lo mismo. Si hay alguna duda, queda el espacio del foro, que siempre va a quedar abierto más allá del horario ese de la clase, siempre pidiéndoles que se conecten en el horario específico de su clase para nosotros ir respondiendo y demás. Pero queda abierto ese espacio para ir consultando tanto como de la teoría de Homo narrans, como de esta parte de los públicos, de los pensadores críticos y demás. En este mismo archivo ustedes van a encontrar dos segmentos que están por ahí un poco separados de lo que es las diferentes teorías de los públicos, pero que es importante que para nosotros lo entiendan, lo sepan, que obviamente está también en los apuntes, pero queríamos tomarnos un tiempito para explicarlo bien. En primera instancia, la segmentación. ¿Qué decimos que es segmentar? Es dividir en grupos uniformes más pequeños para que tengan características y necesidades, que tienen características y necesidades semejantes. O sea, la segmentación lo que va a decir es, no sé, somos 100 personas. De las 100 personas hay 51 mujeres y 49 hombres. Ya ahí tenemos un tipo de segmentación, podríamos dividir mujeres y hombres. Algunos tienen entre 30 y 35 años, por ejemplo estaría yo, y otros entre 25 y 30 y 29 en otro grupo, entre 18 y 24, probablemente la mayoría de ustedes que están viendo este video. Eso es segmentar. Si bueno, características específicas, los separo en grupos y a partir de eso yo puedo pensar ciertas cosas. ¿Por qué es importante entender la segmentación? O todos los profesionales de comunicación, y acá es prensa, comunicación interna, comunicación externa, si quieren poner periodismo, marketing, o sea, toda la gente que está relacionada con la comunicación, sí o sí tiene que segmentar sus públicos. Y la segmentación, mientras más fina sea, más pequeña sea, mejor es. Es lo que más va a achicar el margen de error. ¿Qué tipos de segmentación hay? Geográfica, demográfica, psicográfica, esta es muy importante para nosotros, porque vamos a decir, bueno, qué personalidad, estilo de vida, valores, intereses, qué tipo de, en definitiva, qué tipo de persona soy, cómo soy yo como ciudadano, como ser humano, etc. Y de conducta, conductuales, que son los tipos de consumo y tipos de decisiones y elecciones que yo tengo. ¿No? Bueno, qué partido voto, qué tipo de teléfono uso. Si yo compro, por ejemplo, iPhone, tengo un tipo de consumo distinto. Si soy una persona o un usuario de Android, bueno, etc. La relevancia de la segmentación en la actualidad. Las redes sociales un poco han cambiado la forma de trabajar porque toda esta segmentación que en otro momento nos hubiera llevado muchísimo dinero y habría sido necesario hacer un trabajo gigante para tener esta información, la red social básicamente lo que hace es lo genera en un microsegundo y generan públicos con características muy específicas de forma muy sencilla.
Por eso es necesario que usted lo entienda. Y se va a cobrar un valor clave con las herramientas de comunicación que proveen las redes sociales. Esto sí no está en los apuntes. De entender cuál es la segmentación adecuada para mi campaña y por ende cuál es mi público específico es fundamental para el éxito de cualquier campaña de comunicación 2.0. Para nosotros es fundamental porque, siendo realistas, la mayoría de ustedes en los próximos años van a trabajar muy abocados a este formato de comunicación. Entonces es necesario que ya empiecen a familiarizarse con los conceptos, si bien ustedes lo van a ver más en profundidad y más detallado en las próximas materias. Es un concepto muy sencillo, pero bueno, piénsenlo sobre tipos de segmentaciones que existen. Bueno, si yo quisiera segmentar demográficamente, lo que decíamos, edad, género, región de país, región, localidad, esto también les va a permitir pensar, digo, bueno, es lo mismo una persona de Capital Federal, o la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que alguien que vive en Salíqueló, que es un pueblo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y no, básicamente no es lo mismo, porque no tienen acceso a las mismas cosas, porque el formato de vida o el ritmo de vida es distinto. En un lugar se trabaja en un horario específico y en el otro. Son todas esas características que a mí me va a permitir, a partir de toda esa información que tengo, pensar qué tipo de campaña de comunicación y qué mensaje va a ser el más apropiado para llegar a ese público. Bueno, y el último punto que nosotros queremos dejar en claro es el concepto de stakeholders. Ustedes van a encontrar en la bibliografía de relaciones públicas y de comunicación en general mucho la palabra stakeholder. Y muchas veces se usa como sinónimo de público objetivo, que es un poco lo que nosotros estuvimos charlando en esto. Por eso para nosotros fue necesario aclarar a qué se refiere esto cuando ustedes lo leen en el contexto de un texto de relaciones públicas o de comunicación. Los stakeholders de una organización pueden ser definidos como cualquier grupo o individuo que es afectado o pueda afectar el logro de los objetivos de la organización. Concepto clave: definido grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización. La noción de relación tiene importancia fundamental, ya que es a partir de esa relación que se forman los distintos públicos y que tienen distintos intereses con las organizaciones, y en función de esto se define en definitiva el vínculo. Así es la relación y no la transacción lo que constituye la base de la vinculación entre organización y los stakeholders. Mientras una transacción implica un intercambio, como que puede ocurrir una sola vez, una relación implica estabilidad y continuidad, ya sea mediante la colaboración o en muchos casos el conflicto de intereses. Acá sí lo llevo de vuelta a la definición de vínculo y público de Grunin. Recuerden que cuando él dice eso, habla sobre vínculo, es decir, sistema interpenetrante que puede afectar o alterar el equilibrio de la organización. Y acá lo que va a decir es, bueno, cuando se habla de stakeholder, la importancia de la relación para definir quién es mi stakeholder y quién no. Y acá también un paréntesis o un asterisco específico, porque dice organización e individuos, y acá la definición también dice individuos. Muchos autores toman al stakeholder como alguien que puede hacerme llegar a públicos un poco más amplios y demás, que muchas veces se le llama líderes de opinión. Entonces, esa polisemia, por así decirlo, del término, lo que muchas veces termina confundiendo, pero sepan que cuando leen stakeholder en un contexto de comunicación y de relaciones públicas, va a ser muy similar a lo que nosotros vamos a llamar públicos objetivos. A tener en cuenta, justamente, cuando esta noción de relación, fíjense que para ser un stakeholder, lo que acá se plantea es que tiene que haber un vínculo más similar a lo que Grunin definía como vínculo, y tiene que haber obviamente una continuidad en el tiempo.
Digo, se deriva un conjunto de expectativas y obligaciones mutuas que darán lugar a una serie de intereses en función de los cuales los individuos evaluarán la acción de la organización y actuarán en consecuencia. Esto es como en cualquier vínculo que ustedes tienen, afectivo, de lo que sea. Terminan esperando ciertas cosas, tanto de la organización y como la organización también de estos, de los stakeholders que se comporten de cierta manera. Si los públicos surgen del proceso de interacción mutua entre la organización y los individuos, lo que definirá la existencia de un público en cuanto a tal sería la interacción específica. Es decir, acá el público, como por así decirlo, como stakeholder, surge justamente de la relación o el vínculo que yo tengo de esto, no de una segmentación ni nada. El entorno generará estatus y roles de públicos concretos y unas determinadas expectativas en función de la relación establecida, que es un poco lo que estuvimos explicando. Para que quede claro, muchas veces van a encontrar el stakeholder como público objetivo, muchas veces lo van a encontrar como que es para llegar a el público objetivo, pero bueno, en esta instancia tómenlo como justamente un sinónimo de público objetivo, o público de relevancia, o público de importancia para la organización. Y como tal, obviamente, tiene que tener, el stakeholder tiene un vínculo específico con la organización. No se vuelvan locos con este término y demás, porque es básicamente aclaratorio a la bibliografía, porque ustedes lo van a encontrar, incluso Capriotti lo usa. En el caso de Capriotti, si mal no recuerdo, tal vez me estoy confundiendo del libro que escribió él, él aclara que lo va a usar como un sinónimo de público objetivo. No, hay algunos autores que lo hacen o lo toman de esa manera. Pero bueno, es este pequeño asterisco que queríamos como cátedra aclarar. Bueno, llegamos al final de esta clase. Espero que les sirva, sobre todo. Recuerden que los PDF que nosotros subimos no es que agregan información, sino lo que tratan de hacer es bajar un poco a una forma más didáctica, por así decirlo, el contenido de la bibliografía. Y bueno, esta clase virtual o este video que estamos generando para algunas clases son un poco más complicadas que otras, busca también lo mismo, pero obviamente es necesario no solo ver el video y leer el PDF, sino que leer la bibliografía, que sería el mismo contenido que ustedes comprarían, o los famosos apuntes que suelen comprar en cada cursada. Pero bueno, espero que les sirva. Queda abierto el foro para que evacuemos dudas. Y nada, a todos buena cursada. Les diría buen fin de semana porque hoy es viernes cuando estoy haciendo este video. Pero bueno, ustedes lo van a ver probablemente después. Así que nada más.